Sí, no, pero para mí es un placer conversar sobre en esta cápsula de energía, porque lo más importante para el mundo es la energía, porque en el fondo toda la materia es energía, y en 1905 eso fue lo que Einstein, con tan solo 24 años y sin tener ningún laboratorio y sin haber entrado a ningún laboratorio de física, pues le demostró al mundo en su teoría especial de la relatividad, que luego él modificó unos 5 o 6 años después, emitiendo o produciendo la teoría general de la relatividad, que fue la que finalmente fue comprobada en la isla Príncipe en África, cuando en un eclipse de sol total se pudo comprobar que ciertamente la luz de las estrellas muy lejanas se curvaba al pasar por el sol, porque el grueso y lo fundamental de la teoría de la relatividad fue que contradecía toda la física que había establecido el zar del conocimiento hasta ese tiempo, que lo fue Isaac Newton. Que le dieron el título de Sir, de caballero, precisamente porque se había convertido en el dueño del conocimiento terrenal. Y él planteaba que los cuerpos caían por la gravitación universal, porque los cuerpos más grandes atraían los más pequeños. Y entonces vino Einstein y demostró todo lo contrario, postuló todo lo contrario, diciendo que los cuerpos, cuando son muy grandes, curvan el espacio, lo empujan. Entonces, al empujar el espacio, y él hacía una igualdad entre espacio, tiempo y energía, al curvarlo, entonces creaban una tensión espacial que los otros cuerpos cerca de él también eran empujados por el espacio. Entonces ahí sí hay una lógica. ¿Por qué caen los cuerpos más pequeños sobre el más grande, digamos así? Bueno, porque hay una atracción universal, como si fuera un misterio, no, por una fuerza física que indica que si el espacio fue curvado por el cuerpo mayor, entonces empuja a los demás hacia ese. Y allí entonces ese principio pudo ser comprobado. Ahora bien, el Sol, que nosotros como planeta estamos dentro del sistema solar, quiere decir, somos uno de los planetas gobernados, digamos, de esa manera por el Sol. Estamos también influenciados de manera permanente por el Sol. Y lo tomamos, como se dice en inglés, for granted, lo tomamos como que eso es así, porque es así. Y deberíamos conocer más sobre esto, porque el Sol tiene cambios. Se dice que el universo tiene más de 12.000 millones de años, de acuerdo a la teoría del Big Bang, que el ciclo son 15.000 millones de años, de los cuales han transcurrido aproximadamente cerca de 12.000. Exactamente, dicen que son 11.700 y tantos, pero como es una cifra que ni usted ni yo en realidad comprendemos, uno puede aproximar, es lo más lógico, lo que tiene más sentido, ¿verdad? Ponerse uno a bregar de que con cientos de miles de años en unas cantidades tan inmensas que la mente humana se desorbita y deja de entender. Pues bien, entonces el Sol en esos procesos, en su vida diaria, llamémosle así, en esa inmensa masa de hidrógeno que cada día reacciona en una forma de reacción de fusión, quiere decir que dos átomos de hidrógeno reaccionan, se convierten en uno de helio y emiten energía excedentaria porque es exotérmica, este tipo de reacción, pues entonces el Sol también tenemos, y por eso la NASA
tiene lo que se llama el observatorio solar para dar seguimiento cada día a qué pasa en el Sol. Estamos precisamente en un ciclo de mucha actividad solar. Están las emisiones de masa coronaria, que es que dentro de la atmósfera solar se emiten enormes cantidades de, llamémosle así, de masa incandescente ígnea a 6.000 grados centígrados y son lanzadas al espacio. Estamos justamente en estos últimos 8 días en ese proceso. Además existen las llamadas erupciones solares también. Todo esto influencia la Tierra porque esas emisiones de partículas incandescentes de una energía impresionante pueden llegar a la Tierra en 8 minutos. En tan solo 8 minutos nos alcanzan. Y ya nos alcanzaron de manera masiva en 1859, cuando no había tanto desarrollo tecnológico como ahora, y mucho menos pensar en estos desarrollos digitales y estos desarrollos comunicacionales, satelitales y de las comunicaciones en sentido general. Lo que habían eran simplemente telégrafos. Y esos sistemas telegráficos cogieron fuego casi todos cuando llegaron esas masas de energía que se convirtieron en masas geomagnéticas que quemaron todo el sistema de telégrafo. Y en las oficinas donde operaban los telégrafos cogieron fuego también. Imagínense que eso pueda ocurrir en estos tiempos, que por cierto, estamos en estos ciclos de cada 100 años en que deberían ocurrir estos fenómenos. Ojalá que nunca ocurra, pero las cosas físicas de los astros, las fuerzas cósmicas, las fuerzas espaciales, ocurren al margen de nuestras oraciones y de nuestra... esto parece una herejía, pero son cosas que están pautadas por los ciclos del espacio. Si ocurriera ahora todo el sistema eléctrico, todas estas redes que tenemos, miren lo que pasó en Puerto Rico, todavía un 85% de Puerto Rico no está sin energía eléctrica. Imagínense usted, el mundo entero, en ciudades como todas estas ciudades, estas urbes, estas metrópolis donde una cantidad enorme de gente vive por encima del piso número 10, con ascensores, los que viven en el piso 14, en Estados Unidos con esos rascacielos, en Europa, todo esto. Esa gente de seguro moriría, porque ¿quién puede, una persona ya envejecida, manejarse sin electricidad? Pero también en los hospitales. Bueno, el mundo ya no es explicable. Si la red eléctrica se incinera por estas fuerzas solares, estas erupciones, se le llama CME, Coronary Massive Emission, estas emisiones masivas de lavas coronarias solares. El mundo, usted dirá, ¿y qué importancia tiene esto? Bueno, tanta importancia que ahora mismo, a cada rato, usted siente que hay como blackout, como apagones en satélites, en las telefonías, en la televisión, en parte de radio. Hay una radio que no es afectada por esto, porque el mundo en que vivimos es un mundo mucho más sensible, al ser un mundo comunicacional, un mundo digital, un mundo en que gran parte de nuestro conocimiento reposan en las nubes, donde ya se almacena una parte muy sensible. Antes los teníamos todo en bibliotecas, ahora lo tenemos en las nubes. Cuando usted está operando en internet y bajando conocimiento, un 60, un 70% del conocimiento de la humanidad ya está depositada en las nubes. Entonces, todo esto, ¿cómo se demuestra que todas estas erupciones y emisiones de masa coronaria son ciertas? Bueno,
por la alteración de los patrones geomagnéticos de la Tierra. Cuando estas partículas llegan a la órbita terrestre, alteran el flujo de partículas en los polos. Entonces nacen las famosas auroras boreales de unas coloraciones intensas. Pero estas auroras boreales siempre estuvieron limitadas únicamente al polo sur, al polo norte, pero han ido subiendo y se han visto en Brasil. Este fenómeno también ha impactado hasta México, y ya esto es para realmente preocuparse. Yo pienso que el mundo anda en unos ciclos. Uno dice, pero ¿qué es lo que pasa? Hay ahora una superactividad sísmica, una superactividad ciclónica y también entonces solar. ¿Qué ocurre? ¿Influirá esto en los seres humanos para hacerlos más criminales, para hacerlos más propicios a la indolencia de la humanidad? Todo esto que ha ocurrido ahora en Las Vegas, todos estos fenómenos, estas catástrofes naturales y catástrofes humanas, tienen tal vez alguna vinculación. Es una preocupación que José Israel los otros días nos había dejado un poco pendiente, no hubo tiempo de hablar de esto, de las llamaradas solares, las emisiones, las erupciones solares y lo que se llama las emisiones de masa coronaria en el Sol. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Su elocuencia realmente abruma. y es muy importante porque la concomitancia de los hechos permite el atrevimiento de conjugarlos. Claro. O sea, se produjeron llamaradas solares determinadas y al mismo tiempo unos ciclones con una frecuencia mucho más. Y además. Muy anormal, claro, y los terremotos. Claro, nosotros hemos hecho, hace como 8 días, yo terminé una revisión a través del NOAA. El NOAA es The National Oceanic Atmospheric Administration, la Administración Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos, de la cual también es parte del National Hurricane Center, el centro de huracanes que está en Miami. Y entonces, ¿qué descubrimos? Que los huracanes o ciclones que se forman en el Atlántico casi nunca dañan tanto a República Dominicana. ¿Cuáles son los huracanes que nos despedazan, que nos devastan? Y lo pueden buscar, porque lo busqué en los últimos 50 años a todos. El Sancenón ocurrió en la cuenca del Caribe, dentro de la cuenca del Caribe. Se generó, ocurrió y se desarrolló. Otro más, el David, dentro de la cuenca del Caribe. La tormenta, Federico, George, casi todos. Por eso llamo la atención, démosle seguimiento a estas depresiones tropicales que cuando pasan de 37 millas se convierten en tormentas tropicales y luego cuando pasan de 72 millas se convierten ya en ciclones. Démosle seguimiento porque dentro de las cuencas del Caribe, y repito, la cuenca del Caribe es el espacio de 2.8 millones de kilómetros cuadrados que está debajo del arco antillano. Saliendo de Venezuela encontramos a Trinidad y Tobago, seguimos subiendo las Antillas Menores, nos encontramos con las islas de Puerto Rico, con la misma isla de Puerto Rico, luego nos encontramos con la isla Santo Domingo o Española o Haití, como usted quiera llamarle, y luego con Cuba, debajo Jamaica, todo ese espacio que entonces está comprendido entre el Golfo de México, América Central y América del Sur. Eso es lo que llamamos la cuenca del Caribe. Cuando los huracanes ocurren ahí, ¿por qué lo son? Porque al ascender al norte nos golpean medio a medio siempre. Los huracanes que golpean nuestra isla y a República Dominicana en particular, por el sur, porque los que vienen del Atlántico, al chocar con el arco
arco antillano, aunque son islas pequeñas, le modifican, porque el alimento, el combustible de los huracanes es el calor y la humedad. Al entrar a un espacio, Puerto Rico que tiene 9.100 kilómetros cuadrados, los modifica, entonces giran más hacia el norte y nos protegen a nosotros. Ese Irma venía derecho a destruirnos, pero Puerto Rico se interpuso, nos protegió, y así ocurrirá con casi todos. María también ocurrió igual. Los que vienen del Atlántico se forman y vienen del Atlántico, pero no ocurre así con los que se forman en la cuenca del Caribe. Bueno, muchas gracias, ingeniero Albuquerque. Gracias, ingeniero. Su presencia aquí es necesaria. Gracias. Su ausencia es sensible. No, La pregunta. hoy fue que ocurrió un accidente aquí cerca de Sí. la UAS. No, Bueno, pero- El otro día Sí. murieron varios, usted no se Pero- apareció. Y la pregunta, lo que le Sí. comentaba a usted antes de llegar al ingeniero, si aquí encontráramos petróleo al día de hoy, ¿valdría la pena explotarlo? ¿O podríamos disponer de un beneficio de ese hidrocarburo después de concesión, explotación, refinamiento? Esa es una de aquí a pregunta. que pase eso, ¿no estaría ya más adelantada otra forma de generación de energía? Por eso es que yo pienso que ustedes han valorado la importancia de tener esta cápsula de energía en este programa. ¿Por qué? Porque sobre el petróleo pasarán años y años y siempre vamos a descubrir cosas nuevas. Hablamos del petróleo, pero ustedes han oído hablar a alguien que diga, ¿y cuál es el índice de éxito en materia de los campos petroleros? Bueno, ¿qué es el índice de éxito? Eso es fundamental. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos pozos hay que perforar para que uno resulte económicamente exitoso? Eso es propio de cada cuenca petrolífera. Hay cuenca en Arabia Saudita, el índice de éxito es 2.1, solo abren en promedio 2.1 hoyos, perforaciones y una exitosa. Ahora, en Venezuela, ¿cuál es el índice de éxito? 3.9. Entonces allí hay que abrir casi 4 pozos para que uno resulte exitoso. En Estados Unidos, en general, en sus áreas de Texas y todo, la parte, bueno, el índice de éxito allí es 4.8. Pero ustedes han oído hablar a la gente que le diga, ¿y cuánto petróleo se le saca a un pozo? Porque los pozos no es que son grandes almacenes como si fueran cisternas, llenas de petróleo, que uno tiene la suerte de golpearlo y sacarlo. No, el petróleo aparece en toda una estructura rocosa, de roca que es primero sedimentaria, luego es porosa. ¿Por qué porosa? Porque en cada poro había un animalito, una plantita, que en ausencia de aire se convirtió en petróleo y ese poquitito está ahí. Pero para poder salir hay que saber si el tabique de la roca le permite salir. Entonces hay que hablar de la permeabilidad de la roca. Y ninguna roca tiene más de 30% de permeabilidad. Por tanto, a ninguna zona petrolera se le ha podido sacar más del 30% del petróleo que contiene. El 70% se queda ahí. Y entonces se puede recuperar mediante métodos que le llaman métodos de recuperación terciario, cuaternario, como montando unas enormes plantas que generen mucho vapor y ese vapor sobrecalentado junto con arenisca se inyecta a grandes presiones, se rompen los tabiques. No, el fracking es otro método que se aplica en otros tipos de yacimientos, no en los yacimientos fósiles en el subsuelo. El fracking se aplica en los esquistos bituminosos, que en inglés se le llaman oil shales. Son arcillas muy compactas, muy duras, que tienen en su estructura resultado de que ese petróleo viene de microorganismos realmente pequeñitos, y entonces puede tener hasta un 38-40% de petróleo. Y entonces un día vamos a hablar de qué es el fracking. Sí. Bien, entonces el petróleo, si apareciera petróleo aquí
habría que entonces decir otros términos. ¿Y cuál es la productividad por día, por pozo, También. de ese petróleo que hemos encontrado? Eso es muy importante porque la productividad no es igual. Arabia Saudita, la tomo por ejemplo porque todo está a su favor, ellos producen 2.900 barriles de petróleo por día por pozo, pero usted tiene entonces Irán que está cerca, que solo tiene 900, entonces tiene también a Irak con 1.300, a Kuwait igual, pero a Venezuela con 190 a 200 barriles por día por pozo, o Estados Unidos con 20. ¿Cuál de esa suerte nos tocaría a nosotros? Porque eso determina el costo de producción por barril, eso determina las infraestructuras, lo costosas que sean. Hay que también saber, y ese petróleo que hemos encontrado, ¿es ligero dulce, es mediano pesado o es ultra pesado? Porque Venezuela tiene la reserva más grande de petróleo de todo el mundo en la faja del Orinoco, pero al ser un petróleo pesado y ultra pesado, casi no encuentra quien se lo comprara, aunque lo pudiera sacar. Entonces Venezuela está llamada a instalar sus propias refinerías, pero de alto vacío, para poder hacer mucho cracking, que el cracking es el proceso mediante el cual usted rompe las moléculas de las fracciones muy pesadas y las convierte en ligeras, vale decir, los productos blancos de alto valor como gasolina, gasoil y gases. Gracias, ingeniero, y gracias a ustedes por la audiencia de Vista 110. Nos vemos esta noche en Coral.